Hola chicos, en este video les explicaré acerca de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Y comenzamos con los criterios de congruencia. El primero de ellos es lado, lado, lado. Y este nos dice que para que dos triángulos sean congruentes, sus tres lados deben de ser iguales. Como se fijan, en estos triángulos su lado mide 3 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Es muy importante que sepan que no importa la posición del triángulo. Este de aquí podría estar volteado 90 grados, estar al revés, pero sigue teniendo las mismas medidas que el primero, por lo tanto siguen siendo congruentes. Luego, el segundo criterio es ala, ángulo, lado, ángulo. Y este nos dice que a diferencia del primero, se va a tratar de que los dos triángulos van a ser congruentes, pero si tienen dos de sus ángulos iguales y el lado adyacente a estos ángulos, o sea, el que esté aquí abajo de ellos o bien entre ellos dos, tenga la misma medida. Aquí un ejemplo para ser más claro. Este triángulo tiene un ángulo de 90 grados y uno de 30, y ese lado en el que se encuentran esos dos ángulos mide 4 centímetros. Y tenemos el mismo caso en el segundo triángulo, 90 y 30 grados adyacentes a un lado de 4 centímetros. Por lo tanto, son dos triángulos congruentes. Y es lo mismo que con el primer caso. Si este triángulo tuviera otra posición diferente, estuviera vertical o estuviera volteado, sigue siendo congruente porque sigue cumpliendo con este criterio, que tenga un ángulo, un lado y un ángulo igual al otro. Luego, el tercer criterio y último de congruencia es lado, ángulo, lado, LAL. Y este dice que dos triángulos van a ser congruentes o idénticos si tienen dos de sus lados iguales y el ángulo que se encuentra comprendido entre ellos la misma medida. Es decir, su lado mide 3 centímetros y el otro mide 4, su lado mide 3 centímetros y el otro mide 4. Y el ángulo que encontramos entre estos dos lados tiene una apertura de 90 grados, al igual que el segundo triángulo. Por lo tanto, tenemos un tercer ejemplo de triángulos congruentes. Luego se presentaba un ejercicio de escribir verdadero o falso según correspondía en cada uno de los casos. El primero decía, los siguientes triángulos son congruentes según el criterio lado, lado, lado. Vamos a ver, este criterio nos dice que deben de tener la misma medida en sus tres lados. Mide 7, 7 y 5. 7, 7 y 4.9. Por lo tanto, es falso. El segundo nos dice, los siguientes triángulos son congruentes según el criterio lado, lado, lado. Para esto, sus tres lados deben medir lo mismo. Y como tenemos dos triángulos iguales, son equiláteros los dos, y cada uno de sus lados mide 4 centímetros, sí son congruentes. Entonces es verdadero. Luego nos pregunta si estos dos son congruentes según el criterio lado, ángulo, lado. O sea, que tengan dos de sus lados con la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos sea el mismo. En este caso miden 12 y 12, 12 y 12. Bueno, ya cumplen con que dos de sus lados miden lo mismo. Pero el primer ángulo es de 45 grados y el segundo tiene una apertura de 45.5. Por lo tanto, no cumple con este criterio y es falso. En el cuarto, dice, los siguientes triángulos son congruentes según el criterio ala. Para empezar, debemos de revisar que dos de sus ángulos tengan la misma medida y el lado que sea adyacente a estos dos también mida lo mismo. Tenemos 50 grados, 50 grados y 50 grados y 50 grados en el otro triángulo. Pero en el primero, ese lado adyacente a esos dos ángulos es de 18 centímetros y en el otro es de 18.5. Por lo tanto, es falso, no cumple con este criterio.
Y tenemos un último ejemplo y nos pregunta si son congruentes según el criterio ALA. Lo mismo, uno de sus lados debe ser igual, de igual medida, y los ángulos que sean adyacentes a este lado, o sea que estén enseguidita de él, también van a ser iguales. Tenemos un lado de 12 centímetros y dos ángulos de 40 grados. Y en el segundo triángulo 12 centímetros, 40 y 40 grados. Por lo tanto, es verdadero. Tenemos dos triángulos congruentes según el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Continuamos con los criterios de semejanza de triángulos. El primero de ellos es ángulo-ángulo y nos dice que dos triángulos van a ser semejantes si dos de sus ángulos son respectivamente iguales. En el primer caso tenemos un ángulo de 90 grados y otro con una apertura de 30 grados. En el segundo triángulo también tenemos un ángulo de 90 grados y otro de 30. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes según el criterio ángulo-ángulo. El segundo criterio es lado, lado, lado. Y este nos dice que para que dos triángulos sean semejantes, la medida de sus lados va a mantener una relación de proporcionalidad. Explicado de una forma más simple, diríamos que las medidas de este lado... Explicado de una forma más sencilla, les diría que las medidas de este triángulo van a aumentar o disminuir lo mismo. Por ejemplo, tenemos estos dos triángulos y podemos observar que el segundo es más grande. Entonces vamos a encontrar la razón de proporcionalidad para saber cuántas veces creció cada uno de sus lados, y si crecieron lo mismo, entonces van a ser proporcionales y por lo tanto también semejantes según el criterio lado, lado, lado. Para hacer esta comparación, vamos a identificar los lados homólogos de cada triángulo. Por ejemplo, este lado es el mismo que este otro porque es el más grande, solo que aquí mide 5 y aquí 2.5. Comparamos 5 entre 2.5 y obtenemos 2 como la razón de proporcionalidad, o sea que este lado creció 2 veces. Hacemos lo mismo con este otro lado. Lo identificamos en el otro triángulo y es este. ¿Se fijan? Es el segundo lado de mayor tamaño. Aquí mide 2 y aquí mide 4 centímetros. Vamos a comparar el lado más grande entre el lado más pequeño, que vendría siendo 4 entre 2, y obtenemos una razón de proporcionalidad de 2. Es decir, que este lado también creció 2 veces. Por último, comparamos este lado más pequeño del triángulo. Aquí medía 1.5 y aquí 3. Comparamos 3 entre 1.5 y obtenemos 2. ¿Se fijan que la razón de proporcionalidad fue la misma en todos los casos? Eso quiere decir que este triángulo creció 2 veces, o bien que este triángulo es 2 veces más grande que el primero. Mantienen esa relación de proporcionalidad según la medida de sus lados y por lo tanto son semejantes según el criterio lado, lado, lado. El tercer criterio es lado, ángulo, lado, y nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo conforman son proporcionales. En este ejemplo, ambos triángulos tienen un ángulo de 30 grados, pero las medidas de sus lados son diferentes. Aquí tenemos dos lados homólogos que son 10 centímetros el lado más grande del primer triángulo y 5 centímetros en el lado más grande del segundo. Entonces vamos a encontrar la razón de proporcionalidad entre esas medidas. Para ello vamos a dividir o bien comparar 5 centímetros, que es la segunda medida que tenemos, entre los 10 centímetros que medía originalmente el triángulo, y sería 0.5, es decir, que este lado mide la mitad del lado más grande del primer triángulo. Y hacemos lo mismo
con las medidas de los otros lados homólogos, que serían 8 y 4 centímetros. En este caso hay un error, porque no podemos dividir 8 entre 4. Vamos a dividir 4 entre 8 para encontrar la razón de proporcionalidad y saber cuántas veces disminuyó de tamaño este lado en relación a este otro. Entonces, en vez de 8 entre 4, tendríamos 4 entre 8 y nos da 0.5. Es decir, que este lado mide la mitad que este otro del primer triángulo. Y como podemos ver, tenemos la misma razón de proporcionalidad en sus lados homólogos y comparten el mismo ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces, son dos triángulos semejantes según el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Y tal vez se preguntarán a qué me refería tantas veces con decir lados homólogos. Bueno, en semejanza decimos que dos lados son homólogos cuando son correspondientes uno a otro. Es decir, el lado que ocupa el mismo lugar en una u otra figura. Por ejemplo, tenemos este lado que era el más pequeño del primer triángulo y este otro que era el lado más pequeño del segundo triángulo. Este lado va a ser homólogo de este otro porque ocupa el mismo lugar, solo que está en otra figura. Y podemos identificar otros lados homólogos en estos mismos triángulos. Por ejemplo, estos dos lados son homólogos porque ocupan el mismo lugar, pero en diferentes figuras. Y lo mismo sucede con estos dos lados, que también van a ser homólogos. Y ya que conocemos los criterios de semejanza de triángulos, podemos resolver el segundo ejercicio. Escribir falso o verdadero según corresponda. El primero nos dice: los siguientes triángulos son semejantes según el criterio ángulo-ángulo. Retomando lo visto anteriormente, sabemos que el criterio ángulo-ángulo se refiere a que los dos triángulos van a compartir los mismos dos ángulos respectivamente. Van a tener 81 grados y 52 grados. ¿Se fijan que la medida de sus dos lados fue la misma? Son triángulos de diferente tamaño, pero comparten la misma medida de sus ángulos. Por lo tanto, es verdadero. Son triángulos semejantes. El segundo nos dice que si estos triángulos son semejantes según el criterio lado, lado, lado. Entonces, sabemos que este criterio nos dice... El segundo nos dice que los triángulos son semejantes según el criterio lado, lado, lado. O sea, que va a existir una relación de proporcionalidad entre las medidas de sus tres lados. Este triángulo es más pequeño que este otro. Vamos a encontrar la razón de proporcionalidad en sus lados homólogos. Dividimos 8 entre 12 y eso nos va a dar una medida de 0.66. Luego dividimos 10 entre 15 y tenemos también 0.66 como razón de proporcionalidad. Finalmente, comparamos 6 entre 9 y tenemos 0.66. Entonces existe la misma razón de proporcionalidad en las medidas de sus lados y eso quiere decir que las medidas de este triángulo son 0.66 veces más pequeñas que las del primer triángulo. Entonces son proporcionales y también son semejantes según el criterio lado, lado, lado. Verdadero. Enseguida nos pregunta si estos dos triángulos son semejantes según el criterio lado, ángulo, lado. Y como no nos presenta las medidas, pues tenemos que hacer una comparación visual, por así decirlo. Nos fijamos que los tres ángulos de este triángulo parecen ser diferentes a este otro. Este se ve un poco parecido, pero si se fijan detalladamente,
este ángulo sigue estando más pequeño que este otro. Entonces, no van a cumplir con este criterio porque este criterio nos decía que las medidas de dos de sus lados deben ser proporcionales y el ángulo comprendido entre ellas, entre esos dos lados, iba a ser el mismo, pero no tenemos ningún ángulo en común, por lo tanto, no cumple y es falso. Enseguida tenemos otros dos triángulos y nos pregunta si son semejantes según el criterio ángulo-ángulo. Es decir, que iban a tener la misma medida de sus ángulos. Y como podemos ver, este ángulo A también está presente en este otro, el ángulo B está presente en el segundo triángulo y lo mismo con el ángulo C. O sea, tienen la misma medida de sus lados, solo que están en diferentes triángulos. Y eso sí cumple con el criterio ángulo-ángulo. La misma medida de los ángulos, pero en otra figura, en otro triángulo. Así este tenga menor tamaño, siguen compartiendo los mismos ángulos. Por lo tanto, sí son semejantes. Y ya por último nos preguntaba si estos otros dos triángulos eran semejantes según el criterio ALA. Para empezar, aquí hay una trampa porque ni siquiera existe el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, en los criterios de semejanza. Eso era de congruencia de triángulos, pero aquí nos pregunta si son semejantes. Entonces, desde ahí sabemos que es falso.